Vamos a dar inicio en esta mañana al mensaje de la palabra de Dios, que lo tenemos aquí proyectado, titulado La humanidad es importante para Dios. Cuando nosotros hablamos de humanidad, hermanos, quiero que entendamos que hay dos definiciones que sobresalen cuando hablamos de esta palabra. Una es la humanidad como un conjunto de personas, un pueblo, el mundo, la sociedad, una generación, una multitud. Y es en base a esa definición de la palabra humanidad que vamos a trabajar con el mensaje de hoy. Pudiéramos nosotros estar pensando en otro mensaje acerca de la humanidad es importante para Dios, basado en otro concepto de humanidad, que es compasión, piedad, misericordia, consideración, benevolencia, caridad, bondad, sensibilidad, amor, altruismo, afabilidad. Pero en esta mañana vamos a ver la humanidad como los seres humanos, el hombre en su contexto. Y para ello usamos la porción que está ahí en Génesis capítulo 1. Vamos a ver lo que nos dice el capítulo 2, versículo 7 de Génesis. Vamos a leer esa porción de la palabra de Dios que está en Génesis capítulo 2, versículo 7, hablando sobre la formación del hombre. ¿Por qué la humanidad es importante para Dios? Primero, porque Dios fue el creador del hombre. La humanidad de hoy, el mundo de hoy, a partir de mediados de los años 1850, se debate entre dos grandes discusiones: la evolución como el origen del hombre, el hombre que conocemos hoy, y la creación. Y eso ha llevado incluso hasta la iglesia misma a entrar en ese debate de conocimiento, poniendo cada teoría en su contexto. No olvidándonos, hermanos, que nosotros no nos parecemos a ninguna especie de la creación. Porque el hombre es la creación especial de Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 7 del capítulo 2 de Génesis: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El escritor aquí describe cómo fue la creación. Cuando nosotros leemos la narración del Génesis, Dios dice: hagamos, o hágase, hágase. Sin embargo, aquí es la única expresión que encontramos en la Biblia donde dice que sopló Dios textualmente en la nariz del hombre aliento de vida, dándole esa particularidad al hombre. Así que, hermanos, una de las cosas en las que nosotros podemos afirmar en esta mañana, que somos importantes para Dios porque Él nos creó. Cuando usted crea algo, cuando usted produce algo, cuando usted dedica esfuerzo, trabajo, tiempo y dinero en hacer algo, para usted eso es valioso, para usted eso es importante, porque ahí está el fruto de su tiempo, de su trabajo, de su dinero, de su esfuerzo. Y usted valora y considera eso como algo importante para su vida. Asimismo es la humanidad, el ser humano para Dios, algo importante, porque es algo que sale de Él. A esta creación, en el principio, Dios le llamó a Adán. Dios le llamó a Adán al hombre. Y la palabra Adán está muy ligado a humanidad, a hombre, pero también está ligado a la expresión tierra o rojo. Hay algunas definiciones en los comentarios bíblicos que refieren la tierra como el barro. Esa expresión se usa mucho cuando escuchamos en la palabra de Dios sobre el alfarero, que Dios es como el alfarero que toma el barro y lo hace
hace una figura y vuelve y lo deshace y vuelve a hacer otra figura, como interpretando que Dios nos regenera y nos rehace cada vez que nosotros pues nos acercamos a Él y buscamos también de Él. Dios en el capítulo 2 de Génesis, en el versículo 19, llama por primera vez a esta creación Adán. Y dice la Biblia de la manera siguiente: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las bestias de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. ¿Por qué la humanidad es importante para Dios? Porque Dios le dio al hombre también participación en la creación. Lo llamó para que diera nombre a los animales, para que él también se sintiera parte de eso que Dios había creado. Cuando uno escucha hablar de Adán, uno piensa solo en el Adán de la Biblia. Nuestro diccionario de la lengua solo define a Adán como un hombre desaliñado, sucio o descuidado. Sin embargo, en el contexto bíblico, vemos que, como decíamos antes, Adán también significa otra cosa, significa humanidad, significa hombre, está vinculado a la palabra tierra y al color rojo. Hay un comentarista que yo leía mucho en mis primeros años cuando vine al Evangelio, que se llama William MacDonald. Muchos consideran a William MacDonald como un comentarista un poquito light, otros lo consideran como un comentarista para personas que andan buscando aprender de la palabra de Dios de manera sencilla y clara. Y este hombre en su comentario bíblico tiene una expresión que me llamó la atención refiriéndose a Adán, haciendo, digamos, una puntualización a lo que habíamos hablado anteriormente. Ahora se da más detalles sobre la creación del hombre. Dice acerca del versículo 7. Dios formó su cuerpo del polvo de la tierra, pero solo fue un ser viviente hasta cuando Dios sopló aliento de vida al hombre. ¿Qué significa esto, hermanos? Que para muchos ese aliento de vida es como si fuera el Espíritu de Dios en nosotros. Eso que conocemos nosotros como la actividad humana, lo que nos da la vida, lo que nos hace movernos. En la Biblia muchos de nosotros sabemos que la palabra espíritu y alma a veces se usa indistintamente. El alma como aquello que siente, que se duele, que se entristece. Y el espíritu como esa fortaleza, ese aliento que da Dios al hombre para vivir. Así muchas veces se define estas dos palabras en la Biblia, aunque se usan muchas veces también de manera indistinta. Dios crea al hombre del polvo de la tierra, pero también da participación al hombre en la creación. La humanidad, hermanos y amigos, es importante para Dios. Ahora, cuando el hombre toma la decisión de violentar las leyes de Dios, el hombre cae en una situación difícil, porque al caer en pecado se ha apartado de Dios. El hombre decidió tomar su propio camino, tomar su propio rumbo. Y sabemos por la historia bíblica que Dios en el trayecto del tiempo levantó hombres como Isaac, levantó hombres como Abraham, levantó hombres como Jacob, que fueron de alguna manera llamados en la palabra de Dios como los patriarcas, aquellos hombres reconocidos por el pueblo, que eran hombres fieles a Dios. Sin embargo, en todo el trayecto de la historia del pueblo de Dios, vemos cómo el pueblo, cuando José llega a Egipto, el pueblo allí va detrás de aquel hombre de Dios, José, y se establece una gran parte de ellos allí. Cuando muere José y muere aquel hombre que, digamos, puso a José como el segundo al mando, aquel rey de Egipto, pues llega un hombre que no conoce o, digamos, ignora
esa historia. Entonces el pueblo de Dios es esclavizado. Ese pueblo que recordaba de alguna manera a Dios, ahora es esclavizado. Sin embargo, uno podría preguntarse, ¿qué pasó con el pueblo egipcio o con los egipcios? Porque ellos también forman parte de la humanidad, forman parte de los hombres creados por Dios. Bueno, los egipcios decidieron seguir otro tipo de camino. Era un pueblo que adoraban a más de un Dios, tenían una cultura totalmente diferente a lo que Dios había enseñado en la palabra, pero el pueblo esclavizado allí se recordó de quién era Dios. Y aquí vemos, hermanos, entonces que Dios escucha el clamor del ser humano cuando clama a Él. Dios escucha el clamor, Dios escucha la oración. Cuando el ser humano reconoce que verdaderamente Él tiene ese valor en la vida del hombre. Dice que en Éxodo capítulo 2, los versículos del 23 al 25, dice: aconteció después de muchos días, murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Dios escucha el clamor de la humanidad cuando la humanidad tiene la capacidad o es capaz de clamar a Él. ¿Por qué muchas veces la vida del hombre se vuelve tan turbulenta, tan pesada, tan difícil o tan incomprendible? Se vuelve así porque le ha perdido el rastro a Dios. Ha perdido la ruta del camino hacia Dios. Pero cuando el hombre tiene el valor, cuando el hombre tiene la capacidad, cuando el hombre tiene la inteligencia de clamar a ese Dios, entonces Dios escucha ese clamor. Cuando Dios hace este llamamiento a Moisés, porque evidentemente él tomó la decisión de enviar a alguien allí, pienso que por la situación de que un hombre fuera de testimonio frente al pueblo y frente a Faraón, porque él como Dios podría hacer algo, digamos, grande, arrasar con los egipcios, sacar al pueblo y hacerlo como él quisiera. Pero Dios tiene la capacidad de dejarnos ver a nosotros cómo él obra y usar instrumentos, hombres o mujeres, con las capacidades para él hacer como él quiere y cuando él quiere. Pues Jehová escogió a Moisés, este hombre que también se traduce su nombre como Salvador de las aguas. Y en esos capítulos 2, los versículos del 23 al 25, en esta conversación, Dios le dice a Moisés: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias y he decidido para liberarlo de la mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo y del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dios estaba allí en esta conversación con Moisés, detallando cómo él había escuchado el clamor del pueblo y lo que él iba a hacer a favor del pueblo a través de Moisés. En el versículo 10 dice: ve por tanto
ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto mi pueblo, los hijos de Israel. Dios no solo se compadece del pueblo, sino que provee un mecanismo en un hombre que había sido formado en la casa de Faraón y que después de formado en la casa de Faraón tuvo que vivir como un errante fuera de la casa de Faraón. Y aquel hombre fue formado con el propósito de liberar al pueblo de Dios. ¿A cuántos de nosotros no nos ha llegado muchas veces una persona que reconocemos su capacidad en Dios, que reconocemos ese llamado en Dios y nos ha hablado, nos ha motivado acerca de volver al redil y escuchar las palabras de Dios? De quizás olvidarnos un poco o salirnos un poco de esta corriente de este mundo y concentrar nuestra vida a Dios en un lugar donde podamos tener paz y tranquilidad en medio de un mundo que se maneja como una centrífuga, que da tantas vueltas que no sabemos dónde es el comienzo y dónde es el final. En un mundo en donde la fe cristiana está en crisis y la iglesia se ve amenazada por corrientes externas que minan la fe y el evangelio de Jesucristo. Como dice la palabra de Dios, poniendo doctrina de hombres en la misma posición que la doctrina de Dios. Y la iglesia de hoy se ve comprometida, la iglesia de hoy se ve afectada, la iglesia de hoy se ve atacada por todas esas corrientes de fuera que vienen solamente para diluir la esencia del evangelio y que los hijos de Dios muchas veces se confundan y no puedan observar ese valor que Dios nos da a nosotros como su creación. Hoy en día la fuerza del dinero está afectando mucho al mundo. Hoy en día la fuerza de lo externo está afectando mucho al mundo. Hoy en día las relaciones entre las personas está afectando mucho al mundo. Porque todos queremos ser grandes en el mundo, pero ninguno queremos ser grandes para Dios. Ese es el gran reto. Por eso un hombre como Moisés fue llamado, por eso hombres como Abraham fueron llamados, hombres como José fueron levantados para hacer cosas grandes para Dios. Pero hoy nosotros preferimos ser grandes para el mundo y no preferimos ser grandes para Dios. Y a veces entramos de manera sutil en esa corriente que nos lleva y nos aleja del camino del Señor. Y cuando estamos allá, casi frente al abismo, entonces nos pasa como le pasó al pueblo. Que ya en el abismo, siendo reprimido por los egipcios, esclavizado por los egipcios, maltratado por los egipcios, entonces se acordaron y clamaron a Dios. Y qué bueno que por lo menos ellos tuvieron ese valor y tuvieron esa capacidad de clamar a Dios. Y entonces Dios enviará a Moisés para hacer esa obra de liberación del pueblo. Así como envió a Moisés a rescatar a su pueblo de la opresión de los egipcios, así también envió Dios a Jesucristo a restablecer esa comunión con Dios a través de su obra redentora en la cruz del Calvario. Dios da esta provisión al mundo como una muestra de su amor y cuidado a la humanidad. Dios no solo nos ha dejado a nosotros a nuestro libre albedrío, sino que siempre nos ha dejado esa puerta, esa opción, ese camino, para que si un día nosotros decidimos retornar al redil, ese camino, esa puerta esté ahí. Y mientras estemos vivos, mientras haya un aliento de vida en nosotros, esa puerta va a estar ahí. Esa puerta va a estar ahí. Cristo es la provisión que Dios ha dado como una opción para nosotros restablecer esa comunión que se había perdido con Dios. La humanidad es importante para Dios,
porque aún a pesar de nuestras infidelidades a Dios, aún a pesar de nuestras desviaciones, aún a pesar de nuestras iniquidades, Dios provee en Cristo el camino para retornar a Él. Cuando el apóstol Pablo escribe al joven Timoteo en su primera carta, el capítulo 2, que vamos a leer algunos versículos de este capítulo, nos da una idea de lo que Dios quiere de nosotros como seres humanos, como parte de esa creación de Dios. Y dice: exhorto ante todo, 1 Timoteo capítulo 2, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Ese debe ser el anhelo de la iglesia. Cuando muchas veces nosotros insistimos en el culto del jueves, es porque la iglesia debe estar comprometida con la oración, para orar por nuestros gobernantes, para orar por nuestra nación, para orar por nuestras familias, para orar por todo lo que tiene que ver con la paz, con la salud y la tranquilidad del hombre. Dice la palabra de Dios que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Y él usa la expresión exhorto ante todo. Dice la palabra de Dios. Pero parece que eso no está en el imaginario de la iglesia. ¿Cuántos de nosotros aquí no manejamos situaciones en el día a día? De salud, familiar, económica, de todo tipo. Pero nosotros debemos entender, hermanos, que la iglesia tiene un compromiso de orar, de hacer rogativas, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Y esto tiene un propósito. También habla por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pareciera como cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos a ponernos como un booster, una carga para comenzar la semana. Pero ese booster debería ser diario en nosotros. Porque la palabra de Dios lo que nos está diciendo es el motivo, no solamente lo que tenemos que hacer, sino por qué debemos de hacerlo o para qué. Es para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Cuando usted y yo vivimos esa vida, una vida reposada, quieta, tranquila, en toda honestidad, vamos a tener la capacidad de poder transmitir eso a otros. Aún a pesar de que nosotros tenemos diferentes tipos de personalidad. Dice, porque esto es bueno, versículo 3, y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Esto es bueno. Esta práctica es buena. Pero ¿por qué el pueblo de Dios no la anhela, no la desea? No la practica como dice la palabra. ¿Por qué no motivamos a los demás también a hacerlo? ¿Por qué? Dice el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La humanidad es importante para Dios porque Dios quiere que todos los hombres, a través de Jesucristo, se reconcilien con Él. Y que todos vengan al conocimiento de la verdad. No una verdad que yo tengo o una verdad que usted tiene. Es el conocimiento de la verdad. Y la Biblia define a Cristo, a Jesucristo, como la verdad. Dice la palabra de Dios, Él hablando, yo soy el camino, hablando de Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Que todos vengan
al conocimiento de la verdad. Pero fíjense, hoy en día vivimos en un mundo que el conocimiento de todo lo que usted quiera aprender está en la mano. Lo que usted menos se imagina, usted lo tiene colgado en el internet. Pero ¿cuántos de nosotros anhelamos o hurgamos o buscamos ese conocimiento, la verdad que se llama Cristo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora bien, como muchos de nosotros tomamos el camino de andar nuestra propia vida, hemos tomado la decisión de andar en nuestra propia corriente, hemos diluido muchas veces el concepto de lo que Dios quiere para nosotros y hemos nosotros muchas veces también mutilado el evangelio, haciendo quizás cada uno de nosotros un propio evangelio. A una forma tal que cuando vemos una disposición en alguien en hacer cosas para Dios, en agradar a Dios, en estar en ese amor ferviente con Dios, entonces probablemente estamos haciendo eco de aquello que dice la palabra de Dios, que para muchos el evangelio de Dios es locura. Es locura. Y ciertamente, hermanos, a veces cuando estamos en un lugar público y uno expresa cosas de Dios basadas en la Biblia, la gente observa a uno como alguien raro y le hacen la pregunta, pero ¿cómo tú, con estas condiciones, tú te vas a referir a eso? ¿O cómo tú sigues eso? Y a veces nos ha tocado en lugares donde casi la palabra, el evangelio es algo pecaminoso decirlo, le ha tocado a uno hablar de las cosas de Dios. En este país, muchos de nosotros lo sabemos, hay temas que son abiertos, que se pueden hablar. Pero cuando usted habla de la palabra de Dios, usted nota el rostro de las personas, cómo cambia. Y algunos disimuladamente salen del espacio. Pero esa es la responsabilidad del hombre y la mujer que ha creído en Dios. Hablar su palabra para que otros vengan al conocimiento de la verdad. Somos importantes para Dios porque Él nos cuida, Él nos ama y Él nos da la provisión que necesitamos para nunca desconectarnos de Él. Versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ese ejemplo de Jesús, que quizás muchos de nosotros no le damos la dimensión que tiene, es un ejemplo para uno meditarlo y pensarlo. Cómo se desprende el Señor y viene a la tierra, nace en un lugar paupérrimo, anda sin ningún tipo de, digamos, de cosas materiales, solo con el enfoque de hacer la voluntad de su Padre y completa todo lo que Él vino a hacer en este mundo. Hasta un punto tal que Él dijo, el Hijo de Dios no tiene dónde recostar su cabeza. Y cuando algunos le decían, Señor, te seguiré a donde vayas, él le decía, ¿tú sabes lo que eso implica? Cuando alguien le decía, ¿qué haré para ir al cielo? Aquel joven, has guardado la ley, has cumplido los mandamientos, todo lo he guardado, Señor. Pues da todo lo que tienen los pobres y ven y sígueme. Ahí se acabó la discusión. Porque lo que nosotros no conocemos de nosotros mismos, de unos a otros, yo no puedo saber lo que hay en el corazón de nadie, pero Dios sí lo sabe. Solo Él lo sabe. ¿Por qué? Porque yo no puedo saber lo que hay en el corazón de otra persona. Porque yo no fui quien creó esa persona.
esa persona la creó Dios. Y solo Él puede saber lo que hay en ese corazón, en esa mente, en ese cerebro. Solamente Dios puede saberlo. Solamente Él puede saberlo. Dice, hablando de Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El rescate por todos. El Evangelio, la iglesia, la palabra de Dios, los dones que se dan a la iglesia, no son una exclusividad de nadie, porque eso es dado por Dios. Y el apóstol Pablo aquí está diciendo que se dio testimonio de esto a su debido tiempo. Hoy nosotros probablemente tenemos recursos ilimitados, más que nunca. Biblias en diferentes versiones, Biblias en los textos originales, personas que en YouTube que te enseñan los idiomas originales gratuitos. Y a veces uno se sorprende cuando llega a la iglesia y hasta orando uno escucha hermanos que ni siquiera oran como dice la palabra de Dios. No seguimos ese ejemplo, por ejemplo, del Padre Nuestro, exaltando a Dios primero que todo, dándole gracias a Dios, pidiendo que nunca nos permita a nosotros caer en ninguna cosa indebida, porque somos débiles y somos frágiles. Y así va describiendo esta oración modelo la forma de cómo debemos orar a Dios. Dios tiene como base principal el amar a su creación, amar al hombre como la parte especial de la creación. Pero nosotros hemos decidido andar por caminos y andar por rutas o veredas que nos alejan de Dios. ¿Qué tenemos nosotros que hacer entonces para retornar a ese camino? Venir al conocimiento de Jesucristo. Venir al conocimiento de la verdad. Porque sin eso, hermanos, nuestra vida va a ser muy difícil. Uno no puede contabilizar ni pudiera hacerlo. ¿Cuántas necesidades hay en medio nuestro hoy en día? Espirituales, emocionales, económicas, de familia. ¿Cuántas necesidades podemos nosotros hoy identificar en medio del pueblo de Dios? Pero a veces cada uno anda por su camino, sin observar que el propósito de reunirnos, el propósito de venir aquí a alabar a Dios, el propósito de congregarnos como iglesia, es darle la gloria y la honra a aquel que considera importante al hombre. A veces yo no considero importante a mi hermano, pero Dios sí lo considera importante. La humanidad, hermanos, es importante para Dios, porque Él es nuestro creador. Él es que nos da el pronto auxilio cuando estamos en la necesidad. Él es que nos da la provisión a través de Cristo para que podamos acceder a Él. Él es que nos da las capacidades de la iglesia con los dones para que podamos hacer un ejercicio, digamos, como Él quiere. Él es que da todo para que nosotros podamos estar en comunión con Él. Como decía hace unos momentos, cuando comenzaba, algo es importante para mí cuando yo dedico tiempo, esfuerzo, dinero, trabajo, dedicación. Y yo a eso le doy un valor muy alto, porque fue algo que yo creé, que yo hice. Y si eso somos nosotros, que sembramos en este mundo, en el que todas las cosas van a aparecer, imagínense entonces en Dios, que su reino es eterno. Que nosotros somos como
Dice la palabra de Dios, un soplo. La vida del ser humano es un soplo, que estamos hoy y ya mañana no estamos. Y somos como la hierba del campo, que en la mañana florece y en la tarde se marchita y en la tarde se seca. Pero hermanos, quiera Dios que en este tránsito nosotros podamos también valorar por qué somos importantes para Dios. ¿Por qué usted y yo deberíamos, digamos, mantenernos en ese redil? Y si algo externo quiere sacarnos de ahí, fortalecernos en él para seguir hacia adelante, sabiendo que este mundo, hermanos, no nos va a llevar a nosotros a nada bueno. Porque un día partiremos de este mundo, cualquier día, uno no sabe cuál es el día. Un día partiremos de este mundo y estaremos dando cuentas a Dios por todas las cosas, por lo bueno y por lo malo. Así que quiera Dios, hermanos, que nosotros podamos en esta mañana valorar el valor que tenemos para Dios. Y que si aún nosotros no conocemos ese mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, que nosotros en esta mañana podamos tener la oportunidad de conocerlo. Si hay alguien en esta mañana que aún no conoce, que aún no ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, como el mecanismo o el medio que Dios ha utilizado para restablecer su comunión con Él, tiene la oportunidad de hacerlo en esta mañana. Se puede acercar a mí, al pastor Eliezer, a cualquier hermano que sienta en confianza para hacerlo, porque es el único camino que el hombre tiene para reconciliarse con Dios. Y es la provisión que Dios ha dado para que nosotros podamos hacerlo. Dios ha dicho que la humanidad es importante para Él porque Él fue el que la creó. Él escucha el clamor. Él da el mecanismo para cuando el hombre quiera volver a Él. Y hoy tenemos la oportunidad de hacerlo si aún no le conocemos. Que el Señor nos bendiga y nos ayude siempre a observar, a estar atentos y pendientes a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y Él quiere que ningún hombre se pierda. Más bien quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad que es Cristo Jesús. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias mi Dios en esta mañana, Señor, por tu palabra. Agradecidos estamos, Señor, por ella, porque tu palabra es vida. Tu palabra, Señor, nos alimenta. Tu palabra, Señor, nos conforta. Gracias, mi Dios, por tu iglesia, por cada familia aquí, mi Dios, en este lugar, por cada hermano y por cada hermana, Señor, que con mucho amor y esfuerzo hacen posible, Padre, que podamos estar cada domingo aquí y cada jueves adorando, orando, dándote las gracias y bendiciendo tu santo y bendito nombre. Gracias, mi Dios, porque a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras faltas, Señor, tú nos amas. Y tú, Señor, constantemente estás ahí para escuchar nuestro clamor, nuestra necesidad y, oh Señor, también de cualquier cosa, Señor, que nosotros podamos padecer. Gracias, mi Dios, porque sabemos que tú eres fiel. Gracias, mi Dios, porque sabemos que tú no fallas. Y gracias, Padre, porque hasta hoy las puertas de este lugar se abren para predicar tu palabra y llevar, Señor, un mensaje de esperanza a aquellos que aún también no te conocen. Mira, mi Dios, cada uno de nosotros aquí en este lugar, con el corazón dispuesto a escuchar estas palabras, Señor. Queremos pedirte que esta palabra, Señor, se quede en nuestro corazón, en nuestra mente, que pueda ser, Señor, meditada en el Espíritu, para que también, Señor, aquellos que no te conocen puedan venir al conocimiento tuyo a través de Cristo Jesús. Bendice, mi Dios, una vez más tu iglesia. Bendice, mi Dios, tu pueblo en cualquier lugar que se reúne, Señor, para exaltarte y adorarte. Gracias, mi Dios, por todos. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor nuestro y Salvador de nuestras vidas.
En Él, en su nombre, oramos. Amén.